ya está habilitado para que ingresen, para que se acomoden, para que pregunten, para que disipen todas sus dudas, porque estamos para aprender, obviamente, en este programa televisivo que es un servicio a la comunidad y por 7º año consecutivo, así que estamos muy complacidos, muy contentos de celebrar esta amistad y coincidentemente con el 20 de julio, así que felicidades a todos los que son amigos y forman parte de nuestra vida como Canal 12, parte de la vida de todos ustedes. Bueno, hoy entonces, en una hora, hablando de temas por demás importantes en la salud de nuestra gente, como es habitual, como lo hacemos siempre, a través de los números que están habilitados para hacer las preguntas pertinentes, para acercarnos las consultas. El teléfono del canal 4421-040 con el prefijo 0376 para quienes llaman desde otras localidades, obviamente, y estamos también con el celular disponible para los mensajes de texto y también para utilizar la mensajería instantánea del WhatsApp. Está habilitado el 3764-198128. Y les recordamos también, como siempre, que estamos con nuestra plataforma allí en YouTube. Nos pueden ubicar, nos pueden encontrar. Están los diferentes programas de los años anteriores y también, obviamente, esta 7ª temporada, ya que estamos hoy por estrenar el programa número 6 y 221 emisiones que se van a efectuar entonces hoy, jueves 20 de julio del año 2017. Así que pueden buscar ahí en la plataforma los programas anteriores si de repente hay alguno que quieran repetir, quieran asentar alguno de los conceptos. Como siempre, haciendo prevención desde aquí, como siempre, hablando de los temas que nos importan a todos, hablando de patologías, hablando de avances en la medicina, de los tratamientos fundamentalmente. Y cuando decimos prevención, justamente de eso se trata, ¿no? Hacer el abordaje íntegro, completo y saber que podemos prevenir las enfermedades, que no aparezcan en nuestra familia, que no aparezcan en nuestros seres queridos. Y si de repente llegaran a suscitarse, obviamente estamos con los tratamientos de la medicina que avanzan desde el ámbito público como privado aquí en la provincia de Misiones. Bueno, y estamos también, por supuesto, en el Facebook, así que nos pueden encontrar con el nombre del programa. Así de fácil, la salud de nuestra gente, programa de televisión, le dan me gusta y nos siguen. Vamos nosotros a ir comentándoles ya de antemano lo que se va a ir tratando cada una de las emisiones, como también de los programas anteriores, con las fotografías pertinentes de estos distintos episodios. Bueno, quiero agradecer también a Susana Ruloff en el peinado, a Mariana Chamorro en el maquillaje y por supuesto el agradecimiento también por el atuendo, sí, a Guinda y el agradecimiento a Mariela Sosa en el asesoramiento, sí. Bueno, estamos para anunciar seguidamente ya los temas del día, a ver, los que estaremos abordando, entonces aparece seguidamente en la placa. Los temas son trombofilia, hipotiroidismo e hipertiroidismo y además estaremos hablando de la función del médico cirujano. Muchas veces se habla respecto de si pasamos o no a cirugía, cuándo hay que hacer la intervención justamente y cuáles son las diferentes metodologías y los avances en este terreno. Muy bien, los doctores que van a estar acompañándonos en la jornada de hoy entonces, el doctor Marcos Uffelman, cirujano, la doctora Mariel Haseitel, endocrinóloga. Bueno, estábamos ahí con ganas de hacer un contacto telefónico, sí, pero vamos a ver si lo logramos restablecer. Estábamos recientemente intentando, sí, muy bien. Así que vamos a establecer una pausa, si les parece, y en el próximo bloque ya empezamos entonces a conocer todo respecto de los temas que estaremos abordando en esta jornada. Los esperamos luego de la pausa. Muy bien, estamos de regreso aquí en la salud de nuestra gente para, bueno, bien decíamos, hacer el abordaje de temas muy interesantes. Están las vías de comunicación ya disponibles y habilitadas para que usen las mismas. El doctor, nuestro primer invitado, decía, tengo pánico escénico, a ver si me ayuda a mí, porque meterse, introducirse en el mundo de la medicina, wow, sí, es algo fabuloso sin duda alguna. Así que ya lo tenemos a nuestro primer invitado aquí en la mesa, así que me acerco y le agradecemos enormemente al doctor Marcos Uffelman, cirujano, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Está con su chaquetilla, como debe ser, sí, y con el nombre y el apellido. Sí. Muy bien.
Bueno, queríamos de hecho entablar un contacto. Sabemos que el doctor Javier del Longo está de viaje, ¿sí? Se encuentra en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Lo habíamos comprometido a hacer este enlace y de verlo ahí en el Central Park si podía haciendo un footing. ¿Qué dice? ¿Que se iba a animar o no el doctor? Yo creo que sí. ¿Seguro? Sí, confío totalmente. Sí, ¿no? Sí. Porque eso es uno de los médicos, y me imagino que eso es algo fundamental, ¿no? Que el médico debe expresar en su imagen lo que de alguna manera está enseñando y predicando con la palabra, ¿no? Y es un desafío eso. Y es un desafío, me imagino que sí. Vos somos seres humanos también, ¿no? Sin que deben duda. tener sus y a veces, distintas cuestiones. Justamente eso es una arista que al resto de la gente le cuesta entender, pero nosotros sentimos, tenemos las mismas angustias, las mismas ansiedades, y a veces, sobre todo, cuando los resultados no son lo que las personas desean o lo que uno desea, y a veces ocurre. Por eso hay que saber no solamente realizar, sino poder transmitir resultados a veces que no son lo que uno está esperando, ¿no? Entonces se llaman resultados no deseados. A veces no es lo mismo que decir una complicación, ¿no? Porque si no es como que uno pone rápidamente una barrera. Y esa barrera hace que a veces la confianza que tiene el paciente con el profesional que lo atiende es muy importante que no se rompa. Esto es un ida y vuelta. Yo por eso digo, cuanto más sabe el paciente, mejor, porque esto es trabajo en equipo, o sea, me ayuda, porque si no, cada uno imagina lo que la cabeza le da, y generalmente a veces empieza como una bola de nieve, ¿no? Que no se lo puede detener. Pero también me imagino que ahí hay una delgada línea y corre un riesgo importante, bien decía, ¿no? El paciente debe saber cómo transmite usted, doctor, la información a una persona, por ejemplo, en su caso, en su especialidad, ¿no? Que debe ser sometido. Porque hay gente que tiene pánico de repente, dice que haría un tratamiento, pero no quiero pasar por el quirófano. Y es lógico, nadie quiere pasar por el quirófano. Yo, a pesar de que soy cirujano y trabajo con mis manos, siempre digo que la mejor cirugía es la que no se hace. Si no te toco, es mejor. Lo que ocurre es que muchas veces no hay otra opción, y entonces dentro de esas opciones muchas veces la cirugía está en segundo, en tercero o en cuarto lugar. O sea, hoy afortunadamente ha cambiado mucho y muchas veces de alguna manera en el algoritmo, o sea, en el orden en el que uno puede hacer un tratamiento, ya la cirugía no está en primer lugar. Obviamente en algunas patologías, algunas enfermedades sigue siendo como primera opción, ¿está? Pero es importante, hoy también tenemos que entender que el doctor Google, o sea, generalmente ya va a hacer una consulta al profesional, pero ya con el teléfono. Claro. Y veo que los ojos son como los emoticones, ¿no? A veces me impresiona, le digo, ¿qué pasa? No, lo que pasa, doctor, que estuve leyendo. Y ahora es mi mejor amigo, Google. Antes yo ya pasé por todas las etapas con Internet. Entonces, de alguna manera nos ayuda. Lo que pasa es que esto es como la interpretación. Todos leemos el mismo texto, pero no todos interpretamos de la misma manera, ¿no? Bueno, usted habló de un trabajo en equipo y es muy interesante eso, ese contacto, ese diálogo, esa cercanía, esa confianza que estaba mencionando que debe tener indefectiblemente el paciente para con el profesional que ha elegido. Bueno, en muchos casos uno no elige al cirujano, ¿no? Y usted se encuentra también en una situación que me imagino cómo tiene que dialogar con la persona. Bueno, y me das pie, Fernanda, al diálogo. Yo creo que hoy estamos desafortunadamente en un mundo express. Todo el mundo quiere rápido, todo el mundo quiere ya, y la gente muchas veces no se mira la cara, no se mira los ojos, no ve la expresión, y entonces en ese apuro a veces no se puede explicar correctamente, porque cuando uno entabla una relación, un vínculo con un paciente, en donde uno le tiene que explicar y transmitir lo que se le va a hacer y cuáles son las opciones, los resultados, las posibles complicaciones, porque también es como leer la letra chiquita de un contrato. Nadie la quiere escuchar, pero yo tengo el deber de informar, ¿me entienden? Entonces es importante que eso lleve un tiempo. Por eso una consulta médica tiene que respetarse los tiempos. Cuando una consulta médica se hace apurado, algo va a salir mal, porque no debe ser así. Bueno, usted hablaba, ¿no?, acerca de sus herramientas, que son sus manos, la precisión. Nos imaginamos que debe tener manos, ojos, atención, concentración. Hoy, bueno, la medicina muestra también dentro del ámbito quirúrgico diversidad de formas de sometimiento a esto. ¿Cuáles son las distintas formas de hacer cirugía hoy?
Y bueno, afortunadamente la tecnología vino para quedarse, o sea, hoy, por ejemplo, nuestras verdaderas herramientas ha cambiado muchísimo. Tanto ha cambiado que, por ejemplo, el ejemplo más clásico que se da es que para operarse de vesícula biliar por cálculo, o sea, por piedra como comúnmente se conoce, teníamos que hacer una incisión realmente muy importante, que hoy yo miro y digo, Dios mío, lo que hacíamos. Y bueno, gracias a la tecnología, hoy un cirujano está haciendo como 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, la que tiene mayor tamaño, para poder extraer la vesícula a través de ese puerto o ese lugar de trabajo. Entonces, uno va aprendiendo de que todo es relativo, o sea, si la tecnología se puede disponer, hay que utilizarla, pero para utilizar la tecnología hay que estar capacitado, porque si no también se transforma en una herramienta peligrosa. Entonces, la capacitación nuestra tiene que ser continua y, por supuesto, de la mano de la tecnología, ¿no? Exactamente. Bueno, dio en el clavo con respecto a esto, ¿no? Tengo a mi papá que tiene un cierre así de no sé cuántos centímetros en el abdomen, y lo mío, porque también los... Sí. Bueno, de tal palo, tal astilla, tenemos que someternos a lo mismo. Claro. Y con la laparoscópica, una técnica absolutamente diferente, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo, y eso en realidad el beneficio rápidamente se vio en el confort de los pacientes, en el posoperatorio. Tanto es así que fue una técnica que en realidad fue más presionada por los pacientes. Por eso la aceptación que tuvo tan rápido. Por eso un posoperatorio ha cambiado. Hoy en día las internaciones en general están en 24 a 48 horas como máximo. O sea, antes un paciente se iba a internar por lo mismo y estaban 4 o 5 días internados. Ahora cada vez eso es menos frecuente, ¿no? Es verdad. Es cierto. Bueno, en el próximo bloque vamos a continuar con esta charla, vamos a hablar acerca de los riesgos que pueden involucrar justamente los más comunes, hablando, por ejemplo, quizás de las anestesias, que también, ¿no? Es una parte importante, los otros que forman parte de su gran equipo y las condiciones que debe tener un cirujano, ¿sí? Le vamos a contar a nuestra gente, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde aquí en La Salud de Nuestra Gente. Hacemos la pausa y ya regresamos. Buenísimo. Estamos de regreso aquí en La Salud de Nuestra Gente. Seguimos aprendiendo todo respecto del médico cirujano, los miedos, los temores, los mitos también. Pero ahora sí podemos entablar la comunicación con el doctor Javier del Longo, que sigue dando vueltas por el mundo, así un poquito más cerca que vez pasada. Doc, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola Fernanda, hola, ¿cómo están? Bueno, un gran gusto estar otra vez conectados, y en este momento estoy un poquito más cerca, estoy en la ciudad de Nueva York, ya próximo a tomarme el avión porque en un par de horas embarco de regreso a la Argentina. Y bueno, fue toda una odisea poder conectarme, ustedes no se imaginan las cosas que tuve que hacer para poder estar un ratito al aire con ustedes. Pero claro, nos imaginamos el tráfico que debe haber ahí, no tráfico solamente en las calles, sino ese tráfico aéreo de la tecnología. Está en Nueva York, en el corazón, Dios mío, de los Estados Unidos, en plena ciudad. Acá con su gran amigo y colega, el doctor Marcos Uffelman, que está con nosotros también y lo saluda. Hola Marcos, muchísimas gracias por estar. Muy feliz Día del Amigo y felicidades para todos. Qué bueno. Y bueno, en especial para vos que estás ahí acompañándonos. Mi abuela una vez decía que no existían los límites ni la frontera. Hoy se cumple con eso. Claro. Así que fíjate cómo estamos, ¿no? Exactamente. Mirá cómo estamos saludándonos en vivo y en 2 países y en 2 ciudades distintas. Una cosa increíble. Es fantástico. Bueno, gracias por estar, Marquito. Capo. No, a vos. Un gran médico, un gran cirujano. Es mi amigo, hay que entender. No, por supuesto, pero una admiración mutua acá, evidentemente profesional, sí las hay, ¿no? Y bueno, y usted decía, ¿no? Respecto a esto de la tecnología, saber utilizar la tecnología si no estamos rodeados de tanta cosa interesante, pero el alcance cuál debe ser, ¿no? Y ahí está la aplicación. Javier, estábamos acá ahondando y hablando respecto, ¿no? De lo que significa el médico cirujano. Recién nos quedaba por ahí pendiente la pregunta en cuanto a los riesgos y los miedos que uno tiene, ¿no? Si le tiene miedo al cirujano o a la anestesia, ¿cómo es la cuestión acá?
Claro, sí, un poco charlando fuera de cámara le decía que muchas veces las personas, los pacientes en general, le tienen mucho más temor a la anestesia que al propio cirujano, y en realidad uno tiene que saber transmitirle de que esto realmente es un trabajo en equipo. O sea, ¿qué significa? Que yo afortunadamente puedo mejorar mis técnicas también quirúrgicas porque yo sé que tengo un respaldo desde el punto de vista anestesiológico, y eso hace que esto pueda tener un resultado exitoso, que finalmente es la recuperación del paciente. Entonces, lo que pasa es que hay muchos mitos de la anestesia, porque en definitiva, si uno se pone a pensar, el paciente cuando se duerme sabe que pierde el control. Claro. Y ese es el mejor momento donde nosotros tenemos controlado todo. Para eso, volviendo al tema de la tecnología, todos los monitores, todos los parámetros, o sea, se puede hacer un seguimiento y un monitoreo constante. E inclusive, por ejemplo, uno se siente mucho más seguro cuando va a hacer una anestesia general que una anestesia local, porque a veces también ese es otro mito, doctor, ¿me va a hacer una anestesia local o general? Porque de por sí hay un temor. Pero bueno, gracias a los avances que hay, sobre todo a nivel del metabolismo de las drogas que se utiliza, hoy una persona se despierta después de una anestesia general, es increíble, a los 8 o 10 segundos después de dejar de pasar en forma continua, en forma endovenosa, el paciente se despierta y ya con muy pocos signos, que antes sí lo teníamos con náuseas, con vómitos, con efectos colaterales que ahora indeseables, que ahora se han mejorado muchísimo. Entonces, eso es lo que hay que tratar también de desmitificar y de transmitirle a la gente, ¿no? Bueno, ahí nos acompaña sí. Una cosa que te iba a comentar, Marcos, y eso lo sabes muy bien vos, que el hecho que estás comentando acerca del tipo de anestesia y las mejorías que hemos tenido respecto a la anestesia, ha hecho de alguna manera evolucionar muchísimo la cirugía, porque antes la cirugía estaba limitada a determinados órganos. Y bueno, el hecho de que hayan mejorado también los antibióticos y todas las técnicas nos ha hecho prosperar y poder hacer cirugías de gran envergadura y con gran éxito y poco riesgo para los pacientes. Bueno, no poco riesgo, sino con un riesgo infinitamente menor para los pacientes. Es así, ¿no es cierto? Sí, totalmente. O sea, vuelvo a insistir, nosotros, o sea, los verdaderos avances en cirugía en realidad son de la mano de la anestesiología. O sea, si yo me pongo a pensar, hace 10 años atrás había procedimientos que no lo podíamos hacer, pero en realidad era porque teníamos ciertas limitaciones, y entonces el verdadero techo nuestro también es desde el punto de vista de la anestesia. Exactamente. Y bueno, una de las cosas que estamos también hablando con respecto a esto del riesgo, hay que decir, como para que la gente entienda, de que en realidad hay como la posibilidad de que una persona a lo largo de su vida se opere es más o menos 2 cirugías por persona, ¿sí? Hay gente que se opera 20 veces y hay gente que no se opera nunca en su vida. O sea que es muy normal que la gente sienta miedo, porque de alguna manera es miedo a algo que es desconocido. Pero como dice claramente el doctor Ufferman, hoy por hoy tenemos gran control de todo y bueno, y una muy buena posibilidad de que todo salga bien. Y estamos escuchando a otro interlocutor, ¿no? De fondo, que están avisando que se le va el vuelo, no todavía, ¿no? Nos acompaña hasta el final. Sí. Retrasa el vuelo. Perdón. No nos queremos sentir culpables, Javier, por favor, volvé. Volvé, por favor. Se escucha claramente, sí, ¿no? Que hay fantástico, increíble. De fondo que están hablando y dan aviso en inglés. Sí. Bueno, justamente hablábamos acerca de esto de las diferentes cirugías, hablamos de la cirugía de vesícula y qué pasa de repente, ¿no? Cuando uno dice, ya no tengo más vesícula, ahora tengo que cuidar los otros órganos que me quedan, que ayudan también a la función. Sí, es muy importante, Fernanda, y que nos das pie, porque en realidad el tema un poco era de hablar sobre patologías, o sea, afecciones del páncreas. En realidad, cuando hablamos de páncreas, la gente ya hace como un paso al costado, para atrás, como diciendo, esto es algo
porque le impresiona, porque ha escuchado historia, como dijo recién Javier. Generalmente uno tiene o alguien familiar o algún conocido que tuvo alguna afección pancreática y muchas veces los resultados o las historias que tienen no son buenas. No son buenas significa de que el final fue desafortunado, por ejemplo, o que ha tenido complicaciones. Y una de las complicaciones que la población debe saber que una de las causas más frecuentes de inflamación de la glándula pancreática se llama pancreatitis, obviamente, pero que el origen de esa inflamación son cálculos que habitualmente están en la vesícula biliar y que generalmente hay una historia en donde que antes yo, doctor, comía y me cuidaba un poco, pero después tomaba un antiespasmódico y me pasaba, o a veces iba a la guardia, y posteriormente hacen un dolor muy intenso, que es distinto a los dolores que venía recibiendo, que venía siendo afectada, y que ese dolor ya motivó una internación. Y el médico que lo atiende en la guardia le dice, mire, el diagnóstico que tiene este paciente es una pancreatitis aguda de origen biliar. Entonces ahí cambia el escenario, y eso es importante que la población en general sepa a qué se expone. O sea, si uno cuando tiene cálculos en la vesícula biliar no hace una cirugía programada, porque esto es como hacer un viaje de acá a Buenos Aires en forma programada, que salir, mirá, salimos como estás. Claro. No, yo quiero chequear el auto, que esté todo bien. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Entonces, es importante, porque yo siempre digo que cuando el cirujano empieza a transpirar es porque es más complicado y es más riesgoso para el paciente. O sea, entonces, si uno entiende un poco, yo perdón por hablarle de esta manera, pero es para que se entienda de que si los pacientes nos ayudan, nosotros también le ayudamos, porque el riesgo es para ambos, ¿me entienden? Entonces, si nos queda el concepto de que si uno puede hacer una cirugía programada de cálculos en la vesícula, o sea, de piedra, uno evita la causa más frecuente. Así como en Estados Unidos y en Europa la causa más frecuente de pancreatitis es el alcohol, el consumo de alcohol, acá en Sudamérica y en Argentina son los cálculos biliares. Entonces es como que uno ve distinto y eso es lo que le hace entender. Eso es lo que yo trato de transmitir en el consultorio porque es lo que pregunta la gente. Doctor, ¿y si yo dejo pasar, qué me puede pasar? Lo que le puede pasar es una afección de la glándula pancreática que se llama pancreatitis, que nosotros como profesional respetamos mucho porque muchas veces las evoluciones son impredecibles. ¿Qué quiere decir? De que son o autolimitadas o terminan con complicaciones que son muy serias y que requieren internaciones con terapia intensiva, independientemente de la edad y de la profesión. Así que, Javier, te escucho. No, justamente lo que te iba a comentar era que una de las cosas que estabas diciendo que era muy cierta, que era la detección de los cálculos biliares, el antecedente de una colecistitis y un cólico biliar, nos puede dar la posibilidad de diagnosticar eso y de resolverlo y evitar justamente esto, que es una afección mayor y que además tiene una alta tasa de complicaciones, incluso hasta de la muerte, ¿no es cierto?, que es la pancreatitis. Y la segunda era si la pancreatitis en algún momento requiere de una intervención quirúrgica. Es una pregunta que te quería hacer. Sí, perfecto. El caso de las pancreatitis en sí, el tratamiento es médico. Al principio nosotros hemos pasado como cirujanos por todas las etapas. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes, cuando ocurría una pancreatitis de origen biliar, o sea, por cálculo de la vesícula, hubo una época en la Argentina que empezaban a hacerse, de acuerdo a la escuela quirúrgica, cirugías precoces, se decía. Pero se dieron cuenta, con los estudios, que no se lograba mejorar los resultados. Entonces ahora estamos en el otro extremo, en donde se espera, cuando uno tiene una pancreatitis, de 4 a 6 semanas, como mínimo, hasta dejar que eso se desinflame. La naturaleza es sabia, lo que la naturaleza hace hay que evitar y hay que acompañar, no hay que desarmar, como digo yo habitualmente. Entonces, eso es el periodo que se espera para sí someterlo, entre comillas, a una cirugía programada de vesícula biliar, que es por vía laparoscópica, ¿no? Bien, pero una persona que ya fue sometida a una intervención quirúrgica por vesícula y es extraída la vesícula, ¿puede igual realizar? Existen casos y ahí sí, volviendo nuevamente a la tecnología, hoy en día se puede hacer una endoscopía, o sea, hay un médico especialista que es un gastroenterólogo que ingresa con un tubo
directamente a través de la boca, llega hasta el duodeno y ahí puede ingresar a donde desemboca el conducto biliar y puede extraer los cálculos. De esa manera evitamos una cirugía, ya sea por vía laparoscópica o por vía convencional. Entonces, fíjense cómo nuevamente empezamos a trabajar en equipo tratando de solucionar, ¿no? Pero esta intervención en el páncreas, ¿se extrae el páncreas como se extrae la vesícula o hay que tratar de Las complicaciones que ahí? nosotros tratamos se llaman complicaciones tardías. Por eso tratamos de intervenir entre la cuarta y la sexta semana, que son colecciones, pseudoquiste agudo, necrosis, porque en realidad el problema del páncreas es que se necrosa. ¿Y cómo nos damos cuenta? Primero, por la evolución del paciente, y segundo, porque cuando se hacen estudios por imágenes que utilizan contraste, como la tomografía, esa parte del páncreas no capta. Entonces, esa parte del páncreas se necrosa, se muere. Entonces, muchas veces ese tejido que se muere se sobreinfecta y ahí recién interviene el cirujano. Por eso, hoy el concepto es que cuando uno tiene una pancreatitis es de tratamiento netamente clínico, intensivo muchas veces, de acuerdo a qué grado de afectación tiene, porque a veces la pancreatitis afecta solamente una porción del páncreas, entonces es una pancreatitis leve, a veces moderada o a veces puede ser grave. Por eso es importante el trabajo interdisciplinario, o sea, muchas veces somos varios los actores, no solamente el cirujano. Correcto. Javier, ¿alguna otra pregunta? Sí, justamente que para que la gente también sepa que el páncreas es responsable, entre otras cosas, de la síntesis de la insulina, que es una hormona extremadamente importante en el metabolismo de los glúceos, o sea, de los azúcares. Entonces, como una de las complicaciones que tiene la pancreatitis también es que el paciente queda, entre comillas, diabético, ¿no? O sea, que podría llegar a quedar con esta afección dependiendo del lugar donde está. Pero ya que estamos hablando, no sé si lo dejamos por ahora o para el corte o para después del corte, si hablamos de páncreas también, se me viene a la cabeza, ya que estoy en este momento en Estados Unidos, y se me viene a la cabeza Steve Jobs, que fue el creador de una de las computadoras más populares aquí en Norteamérica, que falleció de un problema pancreático que era un cáncer de páncreas, y quería que el doctor Ufferman un poco nos cuente acerca de eso. Sí, sin duda, él es un ícono, ¿no? en toda la informática y bueno, él ha padecido justamente esta enfermedad y hay muchas celebridades que han padecido esta enfermedad y lamentablemente el adenocarcinoma ductal, que es el que más temor como cirujano le tenemos en el sentido de la agresividad que tiene. Para que ustedes tengan idea, cuando uno hace un diagnóstico de un adenocarcinoma de páncreas, solo el 20% llega a ser quirúrgico. O sea, ¿qué significa? De que de toda la población, de 100 personas que puedan tener cáncer de páncreas, solamente a 20 yo lo puedo recuperar. La gran mayoría debuta con metástasis, o sea, en otras palabras, es muy maldito, como digo yo, ese tumor, y por eso es que a mí me apasiona ocuparme. ¿Por qué? Porque desafortunadamente llegamos tarde, pero por distintos motivos llegamos tarde al diagnóstico, no solamente porque el paciente confunde, o a veces los mismos profesionales confundimos, porque dicen, no, a mí me duele la boca, el estómago, o a mí me duele la espalda, y entonces decimos, no, o está muy estresado, esto es una gastritis, y a veces no insistimos usando justamente la tecnología, la ecografía, la tomografía, para ir realmente al fondo de la cuestión. Doctor, una pregunta rápidamente, así en poquitas palabras llega de la gente, dice, si no se opera la vesícula, ¿se puede ir un cálculo al páncreas y morir? En realidad le pone el peor final, pero de alguna manera, en cierta manera, tiene razón. O sea, ¿qué significa? Sigue siendo la causa más frecuente de pancreatitis los cálculos que están en la vesícula. Por eso le digo que es importante, si uno tiene cálculos en la vesícula y son sintomáticos, hay que operarse, porque esa es la complicación más temida. Porque el conducto que viene de la bilis del hígado se une a la del páncreas y terminan juntos. Entonces la obstrucción de uno también significa la obstrucción del otro. Y el problema no es que el paciente se quede amarillo, porque muchas veces ocurre, eso se llama ictericia, sino que produzca una pancreatitis. ¿Está? Así que está muy bien la pregunta. Está muy bien. Javier, lo tenemos que despedir al doctor, que ya estuvo en el bloque anterior con nosotros. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un feliz día del amigo, te queremos mucho, Marquitos, y bueno, suerte siempre. Muchas gracias por la invitación.
buen regreso y también, como decía mi abuela, Dios te acompañe. Muchas gracias, Marco. Un abrazo grande. Muy bien, le agradecemos muchísimo, doctor. Vamos a tener seguramente otra visita para disfrutar mucho más de su presencia y seguir aprendiendo respecto de lo que es el médico cirujano. Lo despedimos y bueno, nos quedó pendiente nada más qué características tenía que tener o cuál es la vida útil de un cirujano. ¿Como un futbolista? ¿O como una modelo? Exacto. También. Todos tenemos nuestro límite. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos en el próximo bloque, vamos a hablar acerca de hipertiroidismo e hipotiroidismo. La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos, suben a lo alto sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si te quedas en mi corazón, ya siempre, porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré, porque en cada sitio que estés nos encontraremos unidos. Bueno, celebrando la amistad, por supuesto, y el agradecimiento. Hace 7 años que estamos aquí en Canal 12, haciendo la salud de nuestra gente y celebrando la salud de todos nuestros amigos. Así que ahí estábamos, Javier, recientemente con un video con imágenes así ilustrativas de distintos momentos, con diferentes amistades y demás. Así que, bueno, también tenemos entendido de que te encontraste con un amigo, ¿no? De aquí de Posadas, así casualmente por allí en Nueva York. Sí, bueno, en principio la saludo a la doctora Jacitel, que está en la mesa, creo, con vos en este momento. Y bueno, sí, que estuve aquí en Nueva York con un amigo mío, un compañero de la primaria y de la secundaria, se llama Lisandro Roa, creo que aparecieron las fotos allí en el video. Bueno, sí, él es arquitecto, vivo aquí hace 15 años y le va extremadamente bien, un gran profesional, está trabajando muy bien aquí en Nueva York, así fue un placer poder estar aquí con él, conversar, que me cuente cómo es la vida, bueno, un poco de todo, repasar desde la infancia hasta la vida laboral actual. Qué lindo. Un abrazo grande para él y felicidades en el Día del Amigo también para Lisandro. Pero claro que sí, bueno, felicidades y hermoso reencuentro. ¿En qué lugar maravilloso, no es cierto? Bueno, yo le daba la bienvenida al doctor, a la doctora Mariel Jacitel, quien es endocrinóloga y además responsable del área de endocrinología del Hospital Escuela de Agudos, doctor Ramón Madariaga. ¿Cómo le va, doctora? Muchísimas gracias. Muy buenas tardes nuevamente, otro año con nosotros. Exacto, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahí nos escucha y compartimos también la entrevista con Javier. Sí. No, un nivel muy elevado. Está muy bien. Bueno, sí, Javier. Hola Mariel, muchas gracias por estar en la salud de nuestra gente. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros y aclarar todas las dudas que tenemos sobre la tiroides. Gracias por la invitación. Claro que sí, bueno, clase magistral por demás, ¿no? Para hablar acerca de esa glándula que hay veces que disfunciona o segrega demasiada hormona, quizás lo hace con más lentitud, hipo e hipertiroidismo. A ver, vayamos entonces entendiendo de qué se trata cada una de las patologías. Bueno, la glándula tiroidea es una glándula que está localizada en la región anterior del cuello y que está constituido por 2 lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y está unido por una porción estrecho medio que se llama istmo. Tiene como función la producción de hormonas tiroideas, son 2, la triiodotironina y la hormona levotirosina o T4. Estas son una de las pocas hormonas que prácticamente tienen acción en todo el organismo. Por eso las alteraciones en su producción y secreción, tanto de origen funcional como orgánico, dan como resultado muchas manifestaciones que a veces cuesta llegar al diagnóstico. Las alteraciones pueden ser, como dijiste hoy, de más o de menos. Ajá.
la secreción. Y bueno, y cuando hablamos de secreción de menos, estamos hablando de un hipotiroidismo. Que las manifestaciones van a depender de acuerdo a la edad, la rapidez de instauración, el grado de déficit hormonal que haya en ese paciente. Ahí, bueno, dijo en primer lugar eso, edad. ¿A qué edad se puede manifestar? ¿Qué pacientes a partir de qué edad pueden llegar a tener? Lo más común generalmente en el adulto, pero puede diagnosticarse en cualquier momento o cualquier etapa de la vida. Inclusive hay unas pesquisas que se hacen al momento de nacer, a las 72 horas de vida, que se conoce como FACE, y es un pinchacito al recién nacido, y ya ahí se dosa la hormona tiroides y se trata de detectar si hay alteraciones en sus niveles. Bueno, bien decía, ¿no? Probablemente sea difícil el tema del diagnóstico hasta llegar evidentemente y dar con esta patología, pero ¿cómo se empieza a manifestar? ¿Cuáles son los diferentes síntomas? ¿Qué puede empezar a visualizar en el organismo? La mayoría de las veces se manifiesta como un hipotiroidismo mal dicho subclínico. Se dice mal dicho subclínico porque la mayoría de las veces no hay manifestaciones clínicas muy evidentes. Es solamente se detecta por alteración de laboratorio en el contexto de una anemia, de un trastorno de colesterol, y generalmente también el 90% de los casos suelen ser por un trastorno primario en la glándula tiroidea. Después el grado 3, 4 ya es menos frecuente y es el hipotiroidismo franco. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas. En los niños se pueden manifestar desde baja estatura, trastornos en el aprendizaje, dificultad en la dentición. En las mujeres sobre todo puede manifestarse por alteración en los ciclos menstruales, infertilidad, puede llegar a ser una causa también de esterilidad. En el electrocardiograma podemos encontrar baja frecuencia cardíaca, eso se manifiesta por bradicardia. En el anciano puede haber lentitud o disminución en las funciones intelectuales superiores, hay pérdida de memoria, o sea, las manifestaciones muy variadas. ¿Doctor? Sí, perfectamente. Vos sabés que justamente una de las cosas que quería decir es que sí, que últimamente estamos como viendo mucha gente que padece de una disminución de la acción de la glándula, interpretado como hipotiroidismo, y quería que la doctora justamente nos cuente qué la lleva en estos pacientes que se hace el diagnóstico de laboratorio, es decir, se le pide un dosaje de las hormonas, ¿qué la lleva a diagnosticar el límite en el cual ese paciente va a requerir el tratamiento con el suplemento de la hormona tiroides? El tratamiento siempre lo hacemos en forma individual. Hay pacientes jóvenes que vienen con alteraciones bioquímicas en el laboratorio, en lo cual esperamos, como no tienen síntomas y no encontramos tampoco otra alteración en el laboratorio como anemia o problema de colesterol, se espera un valor máximo. Generalmente nosotros hablamos de una TSH mayor a 10. Pero si en ese momento esa mujer que está en edad fértil está en la búsqueda de una gestación, los parámetros cambian. Ya iniciamos el tratamiento antes de tiempos y ese tratamiento, bueno, lo hacemos con el reemplazo hormonal que es la levotirosina. Y hablando de eso, ya que mencionaste el tema del embarazo, dos preguntitas con respecto a esto que seguramente a la gente le va a interesar muchísimo, y es durante el embarazo, puede ser que cambie en la persona que ya venía utilizando una dosis de hormona tiroides, es decir, tenía que, vamos a suponer, venía tomando hormona tiroides, esta T4, de 75, por decirte algo. ¿Es probable que durante el embarazo requiera una dosis mayor? Y lo segundo, ¿cuál es la importancia, o es tan importante el hecho de que durante el embarazo la mujer necesariamente se tenga que tratar para no tener un hipotiroidismo? O sea, ¿qué le podría llegar a pasar al feto en el caso de que la mujer no se trate? Generalmente lo que aconsejamos a las mujeres es que hagan una consulta preconcepcional antes de la búsqueda del embarazo. Las nuevas guías argentinas hablan de que si la paciente consulta en tiempo y forma, se ajusta la medicación justamente por esto, porque hay un desajuste en la mayoría de los casos. Entonces ya los objetivos para tener esos niveles de hormonas es más alto. Ya se aumenta antes de la búsqueda de la gestación, la dosis de la medicación. Y hay muchas mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo. Muchas veces en
Todavía en nuestra zona, en la Argentina, no hay, sí se está haciendo en Buenos Aires, en ciertos centros hospitalarios, niveles de referencia para trimestre de embarazo. Entonces nosotros lo que hacemos es guiarnos las guías argentinas y los estudios que se están realizando ahora en Estados Unidos. Generalmente sí, hay mujeres que son diagnosticadas durante el embarazo y es importante que reciban el tratamiento porque existe riesgo de aborto, parto prematuro, y estas hormonas son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central en las primeras etapas del embarazo, en el feto. ¿Solamente en caso de hipotiroidismo o también en hipertiroidismo? Sí. No hablé tanto del hipertiroidismo porque es menos frecuente, pero sí. Bien. Generalmente, si no está controlado el hipertiroidismo, que es el exceso de hormona tiroidea, nosotros desaconsejamos el embarazo por el riesgo que acarrea tanto para la madre como para el bebé. Generalmente lo que se aconseja es que haya un buen control ante la búsqueda de embarazo y una vez que nos enteramos del embarazo, el cambio de medicación. Correcto. Bueno, hacemos una pausa. En el próximo bloque sí nos abocamos plenamente a hablar de hipertiroidismo y seguramente también, ¿no? Ya que estamos con el médico cirujano, en muchos casos también, ¿no? Una intervención quirúrgica en esa glándula. Pausa y regresamos enseguida nomás. Aprovechar estos minutos que valen oro realmente. Sí, con la doctora Mariel Haseitel seguimos hablando acerca de hipotiroidismo, hipertiroidismo y cosas, bueno, que hablamos fuera de cámara también, porque decía, ¿no? De repente en la jerga y entre la gente se dice, ay, bajas mucho de peso, tenés una talla reducida, tenés hipertiroidismo. Las personas somos así, hacemos otros diagnósticos también, ¿no? Y de repente hay un peso importante que se ha ganado en poco tiempo y decimos, mira, tenés hipotiroidismo. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? El hipertiroidismo lo que hace es acelerar el metabolismo basal. Entonces hay una hiperfunción de la mayoría de los órganos y eso lleva a un adelgazamiento. Pero el hipotiroidismo no engorda, es una falsa creencia. Sí, cuando la persona está mal medicada, tiene síntomas de cansancio, debilidad, desgano y hace que haga menos actividad física. Pero si está bien medicada, no lleva al incremento de peso. Bueno, entonces hipertiroidismo también. La glándula tiroide también tiene una disfunción, pero ¿qué es lo que hace en este caso? Hay un aumento de la secreción de hormonas tiroideas. La mayoría de las veces es de origen autoinmune, que suele ser hereditaria. Es el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Después, lo menos frecuente son tumores productores de una hormona que controla la tiroides, el tirotrofinoma. Y por último, las personas que toman medicación para adelgazar, o a veces, eso se llama hipertiroidismo facticio. Suplementos dietarios que tienen hormonas tiroideas. Eso es detalle importante, realmente, porque también como son los suplementos, doctor, uno compra, ¿no? En las farmacias, es de venta libre y los consume también a libre demanda y como uno quiere realmente ganar o perder peso, en definitiva, doctor. Sí, bueno, ese es uno de los problemas que tenemos nosotros. Bueno, es un problema mundial, pero en la Argentina lo vemos muy frecuentemente, la automedicación o fíjate que hacemos todo en medicina especulativa, como si, bueno, si engorda se adelgaza, y algunos de los medicamentos tienen esa base, y esa es la parte negativa, ¿no? Que tengan esa base porque pueden producir algo que era un efecto indeseable, es decir, que nadie quiere que genere un hipertiroidismo. Y a todo esto quería volver al punto del hipertiroidismo, y como dijiste vos, Mariel, realmente es mucho menos frecuente que tengan mayor cantidad de la hormona tiroides, y como vos dijiste recién, justamente que el punto estaba en que cuando tenés mayor cantidad de esta hormona, y como esta hormona actúa en todo el cuerpo, o sea que prácticamente no hay parte del cuerpo que la hormona no se encuentra relacionada, esta acción se ve representada en todos lados. Entonces el paciente puede tener desde un cansancio físico por el gran consumo que tiene hasta que de pronto tenga una caída de cabello. Es así, ¿no es cierto? Sí. En este caso el paciente va a estar nervioso, tiene insomnio, hay pérdida de peso, hay trastorno evacuatorio, generalmente hay un aumento de la frecuencia evacuatoria, suelen tener temblor fino a nivel de las extremidades, suele encontrarse bocio, que nosotros lo denominamos bocio al incremento del tamaño de la glándula tiroidea, y a veces puede tener hasta manifestaciones oculares.
como ser la exoftalmía, que es la producción de los globos. ¿Y esto tiene medicación? ¿Se puede medicar ese tipo de patologías? Sí, la primera opción siempre es el tratamiento médico. La medicación que nosotros usamos en el hipertiroidismo se llama danantisol. Se regula la dosis en base a los niveles hormonales, que es el momento del diagnóstico del paciente, y se prueba el tratamiento por 2 años. Si vemos que a los 2 años no hay una respuesta al tratamiento médico, recién ahí optamos por una segunda opción, que es la ablación de la glándula tiroidea con yodo radiactivo, o se plantea el tratamiento quirúrgico, que es la tiroidectomía total. Que significaría sacar la glándula tiroides, y este paciente, como sabemos que la importancia que tiene la glándula tiroides para toda la vida, va a requerir un tratamiento supletorio, o sea que le tengamos que dar hormona tiroides, porque de esa manera se la sacamos. Sí, exactamente. Una vez que se hace la cirugía, que generalmente es la extracción completa de la glándula, el paciente queda de por vida bajo medicación. The local time is 4 o'clock. Muy bien. Bueno, doctor, ¿algo más para agregar? Creo que Mariel nos ha sacado todas las dudas respecto al hipo y al hipertiroidismo, así que estamos más que agradecidos en la salud de nuestra gente por la presencia de ella. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, doctor, la despedimos entonces a la doctora Mariel Haseitel, endocrinóloga y además, jefa del área responsable, por supuesto, del área de endocrinología del hospital. Como siempre, magistral su clase, y vamos a seguir hablando en otra oportunidad. La vamos a tener otra vez con nosotros. Doctor, ¿ya se está por tomar el vuelo? ¿Sí? No, falta un ratito. Tenemos que cerrar el programa, así que tenemos un montón de cosas todavía para hablar. Que esperen, que no se esperen entonces. Esperen. Y queríamos justamente en el inicio del programa, pero lo dejamos acá para el final, un tema que usted iba también a desarrollar, también muy candente en estos momentos y que se habla mucho en los diferentes medios de comunicación. Sí, justamente a raíz de algunos casos que hubieron, el de Luciana Salazar y el de Florencia Peña, que hablaron de una cosa que se llamaba síndrome antifosfolipídico, y que habla de un problema que tiene la sangre en ese momento, que puede ser que ya lo traiga genéticamente, o en el caso específico de Florencia Peña, que tuvo 2 embarazos anteriores y que en el tercer embarazo le diagnosticaron el síndrome antifosfolipídico, y que significa básicamente que la sangre de ella, por alguna razón, que en general es autoinmune, o sea, anticuerpos propios, ¿no? Que la atacan a ella misma, tienen un trastorno en el cual la sangre se produce un incremento en la coagulabilidad de su sangre, es decir, que su sangre se coagula más. Y eso, durante el embarazo, puede traer algunos inconvenientes, y particularmente los inconvenientes que puede llegar a traer son que se produzcan como pequeños trombos, ¿sí? O sea que los trombos significa que se ocluyan algunas arterias, incluso venas también. Y eso lo que va a ocurrir es que en el embarazo puede traer aparejado que el embarazo tenga un retardo en el crecimiento de ese bebé, puede tener una placenta que envejezca. Muy bien. Se nos quedó ahí congeladito justo, ¿no? Ya llegamos a la final de todas maneras, pero queríamos abordar este tema, y si no, el próximo jueves vamos a seguir hablando respecto de este y tantos temas que nos importan a todos en la salud de nuestra gente. Agradecidos, y que tenga un excelente retorno, le decimos al doctor Javier Del Hongo. A ustedes felicidades en el Día del Amigo, y los reencontramos el próximo jueves aquí a las 16 horas por Canal 12. Que lo pasen muy bien.